Capítulo 5. Supervivencia frente a creación. En el último capítulo he puesto el ejemplo de cuando escribo para ilustrar la importancia de trascender los tres grandes, porque al escribir estamos creando palabras, ya sea en una página física o en un documento digital. La misma creatividad se da cuando pintamos, tocamos un instrumento musical, torneamos la madera o realizamos cualquier otra actividad que nos libere de los límites de los tres grandes. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir esos momentos creativos? Si si nos centramos en un penoso pasado o en un tímido futuro, significa que estamos viviendo la mayor parte del tiempo estresados, en un estado de supervivencia, tanto si estamos obsesionados con la salud, la supervivencia del cuerpo, el pago de la hipoteca, la necesidad de sobrevivir en un espacio que nos proteja del entorno exterior, o el tiempo que nos falta para hacer lo necesario para sobrevivir. La mayoría estamos mucho más acostumbrados a vivir en el estado adictivo de la mente llamado de supervivencia que en el estado de creadores. En mi primer libro explico con gran detalle en qué se diferencia un estado creativo de un estado de supervivencia. Si deseas conocer más a fondo estas diferencias, poder leer los capítulos 8 a 11 de Desarrolla tu cerebro. En las siguientes páginas describiré brevemente la diferencia entre ambos estados. Para entender el estado de supervivencia, imagínate un animal, como un ciervo, pastando satisfecho en el bosque. Supongamos que vive en homeostasis, un perfecto equilibrio con el entorno. Pero si detecta algún peligro en el mundo exterior, como por ejemplo un depredador, se activa en él la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso. El sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso autónomo, que se ocupa de funciones automáticas del cuerpo como la digestión, la regulación térmica, los niveles de azúcar en la sangre y otras similares. El cuerpo del ciervo se prepara para afrontar la situación de emergencia cambiando químicamente el sistema nervioso simpático. Activa de manera automática las glándulas suprarrenales para movilizar una gran cantidad de energía. Si le persigue una manada de coyotes, utiliza esta energía para huir. Y si es lo bastante ágil como para huir sin sufrir ningún daño, quizás al cabo de 15 o 20 minutos, cuando la amenaza haya desaparecido, vuelva a pastar como si nada tras recuperar el equilibrio interior. Los humanos tenemos el mismo sistema. Cuando detectamos un peligro, el sistema nervioso simpático se activa y la energía se moviliza, como ocurre con los ciervos. En los albores de la historia humana, esta respuesta de adaptación tan eficaz nos ayudaba a enfrentarnos a depredadores y a otras amenazas para sobrevivir. Aquellas cualidades de los animales nos iban de maravilla para nuestra evolución como especie. La respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento y dura más de lo debido. Por desgracia, existen varias diferencias entre los Homo sapiens y los seres del reino animal con los que compartimos el planeta que nos sirven tanto. Cada vez que alteramos el equilibrio químico del cuerpo se produce lo que llamamos estrés. La respuesta de estrés es la manera innata del cuerpo de responder a lo que le hace perder el equilibrio y a lo que hace para recuperarlo. Tanto si vemos un león en el Serengeti como si nos topamos en el supermercado con una expareja poco cordial o perdemos los nervios en un atasco por estar llegando tarde a una reunión, la respuesta del estrés se activa porque estamos reaccionando al mundo exterior. Los seres humanos, a diferencia de los animales, activamos respuestas de lucha o huida con un simple pensamiento. Y este pensamiento puede no tener que ver con las circunstancias presentes. Podemos activar la respuesta de lucha o huida al anticipar alguna situación. Y lo peor de todo es que podemos desencadenar la respuesta del estrés al recordar un episodio infeliz urdido en el tejido de nuestra materia gris. Así pues, tanto si anticipamos una experiencia que nos produce la respuesta del estrés como si la recordamos, el cuerpo está existiendo en el futuro o en el pasado. Convertimos, por desgracia, las situaciones estresantes breves en largas. Por otro lado, por lo que se sabe hasta ahora, los animales no tienen la capacidad humana, o quizás debería decir la discapacidad, de activar la respuesta de estrés con tanta frecuencia y facilidad que finalmente no puedan desactivarla. Al ciervo, que vuelve a pasar felizmente al poco rato, no le acosaban pensamientos de que le acaba de suceder minutos antes, y menos aún de cuando el coyote lo persiguió 2 meses atrás. Esta clase de estrés
recurrente es perjudicial para nosotros porque no existe ningún organismo que esté dotado de un mecanismo para afrontar los efectos físicos negativos de una respuesta de estrés tan frecuente y duradera. Es decir, ningún ser puede evitar las consecuencias de vivir una situación de emergencia prolongada. Cuando activamos la respuesta de estrés y no podemos desactivarla, el cuerpo acaba fallando. Pongamos que estás activando constantemente el sistema de lucha-huida por alguna circunstancia amenazadora de tu vida, real o imaginada. Mientras el corazón te late con furia en el pecho, bombeando un montón de sangre hacia las extremidades, el cuerpo pierde el equilibrio homeostático, el sistema nervioso te prepara para huir o luchar. Pero afrontémoslo, no podés largarte a las Bahamas ni estrangular a tu compañero de trabajo, sería un acto demasiado primitivo. Por eso, condicionás al corazón a estar latiendo con furia todo el tiempo y tal vez acabes con la tensión alta, arritmias y otros trastornos. ¿Qué ocurre cuando seguís movilizando toda esta energía para alguna emergencia? Si estás gastando toda tu energía en algún problema del mundo exterior, te quedará muy poca para tu mundo interior. El sistema inmunológico que controla tu mundo interior no tiene suficiente energía para el crecimiento, la regeneración. Y acabas enfermando, ya sea por un resfriado, un cáncer o por la artritis reumatoide. Todos trastornos autoinmunes. Si pensás en ello, verás que la diferencia entre los animales y los humanos es que aunque todos suframos estrés, nosotros reexperimentamos y preexperimentamos situaciones traumáticas. ¿Qué es lo más perjudicial de las respuestas del estrés activadas por las presiones del pasado, el presente y el futuro? Cuando perdemos el equilibrio químico, tan a menudo esta falta de equilibrio acaba siendo el estado habitual, con lo que estaremos destinados a vivir nuestros destinos genéticos y en la mayoría de los casos esto significa sufrir alguna enfermedad. La razón es evidente. El efecto dominó de la cascada de hormonas y otras circunstancias químicas libradas como respuesta al estrés puede alterar algunos genes y producir con ello enfermedades. Es decir, el estrés recurrente presiona los botones genéticos que pueden empezar a enviarnos a nuestro destino genético. Lo que en el pasado era una conducta adaptativa muy eficaz y una respuesta bioquímica beneficiosa, lucha-huida, se ha convertido ahora en una serie de circunstancias muy perjudiciales y desadaptativas. Por ejemplo, cuando un león perseguía a tus antepasados, la respuesta de estrés hacía que la respuesta de estrés hacía aquello para lo que estaba diseñado, protegerlos del mundo exterior. Esto es una conducta adaptativa. Pero si durante días y días te preocupás por el ascenso, te obsesionás por tu presentación para ocupar un cargo superior o te angustiás por tu madre hospitalizada, esta situación crea las mismas sustancias químicas que si te estuviera persiguiendo un león. Esto es una conducta desadaptativa. Cuando este estado de emergencia dura demasiado, la respuesta de lucha-huida usa la energía que tu medio interno necesita. El cuerpo le roba esta energía vital al sistema inmunológico, al sistema digestivo y a los sistemas endocrinos, entre otros, y se las envía a los músculos para que puedas luchar contra un depredador o huir del peligro. Pero en tu situación esto solo te perjudica. Desde una perspectiva psicológica, la sobreproducción de hormonas del estrés genera emociones humanas de ira, miedo, envidia y odio. Fomenta sentimientos de agresividad, frustración, ansiedad e inseguridad y provoca experiencias de dolor, sufrimiento, tristeza, desesperanza y depresión. La mayoría de la gente se pasa la mayor parte del tiempo preocupándose con pensamientos y sentimientos negativos. ¿Es porque la mayoría de las cosas que nos ocurren son negativas? Claro que no. Tienen una actitud tan negativa porque viven anticipando el estrés o reexperimentándolo con los recuerdos. Por eso la mayoría de sus pensamientos y sentimientos están motivados por las fuertes hormonas del estrés y la supervivencia. Cuando se activa la respuesta de estrés, nos centramos en tres elementos muy importantes. El cuerpo, debo protegerlo. El entorno, ¿dónde puedo ir para huir de la amenaza? Tiempo, ¿cuánto tiempo tengo para evitar esta amenaza? Los humanos estamos tan dominados por los tres grandes porque vivimos en un estado de supervivencia. La respuesta de estrés y las hormonas que secretan nos obligan a centrarnos y obsesionarnos en el cuerpo, el entorno y el tiempo. Por eso empezamos a definir nuestro yo en el marco del reino físico. Nos volvemos menos espirituales, menos conscientes, menos atentos y menos lúcidos.
Dicho de otro modo, nos volvemos más materialistas, es decir, estamos pensando constantemente en cosas del mundo exterior. Nos identificamos con nuestro cuerpo. El mundo exterior acapara toda nuestra atención porque es en él en el que está la sustancia, porque es en él que estas sustancias químicas nos obligan a fijarnos. Todo aquello que poseemos, la gente que conocemos, los lugares que visitamos, los problemas que afrontamos, los peinados que no nos gustan, la parte de las partes del cuerpo, los kilos que pesamos, nuestro aspecto comparado con el de los demás, cuánto tiempo tenemos o nos falta. Ya te habrás hecho una idea de lo que quiero decir. Y recordamos quién somos basándonos sobre todo en lo que conocemos y hacemos. Vivir en un estado permanente de supervivencia hace que nos concentremos en el 00,00001% de la realidad en lugar de hacerlo en el 99,99999%. Hablar de tantas energías negativas me pone como pesada. Chabón empieza a hablar de algo diferente. Vivir en el pasado de supervivencia como alguien. La mayoría de las personas solemos vernos como alguien, pero los tres grandes no tienen nada que ver con quiénes somos. En realidad, somos una conciencia conectada con un campo cuántico de inteligencia. Cuando nos convertimos en ese alguien, en ese yo físico materialista viviendo un estado de supervivencia, nos olvidamos de quién somos realmente. Nos desconectamos del campo universal de inteligencia y creemos estar separados de él. Cuanto más vivimos condicionados por las hormonas del estrés, más se convierte el torrente de sustancias químicas en nuestra identidad. Si creemos ser únicamente seres físicos, nos percibiremos solo como nuestros sentidos físicos, y cuanto más usamos los sentidos para definir nuestra realidad, más dejamos que la determinen. Somos prisioneros de una mentalidad newtoniana en la que intentamos prever el futuro basándonos en experiencias pasadas. Recuerda que el modelo newtoniano de la realidad se basa en prever un resultado. Ahora estamos intentando controlar nuestra realidad en lugar de dejar que algo superior se ocupe de ella. Todo cuanto hacemos se trata de sobrevivir. Si el modelo cuántico de la realidad lo define todo como energía, ¿por qué nos percibimos más como seres físicos que como seres de energía? Se podría decir que las emociones de supervivencia, las emociones son energía en movimiento, tienen una frecuencia, una vibración más baja, vibran con una longitud de onda más lenta y por lo tanto fomentan lo físico. Nos volvemos más densos, pesados y corpóreos porque esta energía nos hace vibrar con más lentitud. El cuerpo se vuelve literalmente compuesto por más masa y menos energía, por más materia y menos mente. Por eso tiene sentido que si inhibimos nuestras emociones de supervivencia más primitivas y empezamos a superar nuestra adicción a ellas, nuestra frecuencia energética subirá y tenderemos menos a apegarnos al cuerpo. En cierto modo, cuando el cuerpo se ha convertido en la mente, podemos liberar la energía del cuerpo en el campo cuántico. A medida que nuestras emociones se vuelven más elevadas, nuestra conciencia sube de nivel. Estás más cerca de la fuente y nos sentimos más conectados a la inteligencia universal. Figura 5A. Emociones de supervivencia frente a emociones elevadas. Las ondas más altas de frecuencia de la parte superior vibran con mayor rapidez y por lo tanto a una velocidad más parecida a la de la energía que a la de la materia. Si desciendes en la escala verás que cuanto más lenta la longitud de onda, más material se vuelve la energía. Por esta razón, las emociones de supervivencia nos condicionan a ser más como la materia y menos como la energía. Emociones como la ira, el odio, el sufrimiento, la vergüenza, la culpabilidad, los juicios y la lujuria nos hacen ser más físicos porque vibran en una frecuencia más lenta que se parece más a lo físico. En cambio, emociones más elevadas como el amor, la dicha, la gratitud, vibran a una frecuencia más alta y por consiguiente se parecen más a la energía y son menos físicas, materiales. Y en el cuadrito, arriba del todo hay una línea prácticamente recta, después hay una que tiene ondas chiquititas que dice más amor, abajo hay otra que tiene ondas chiquititas igual pero más espaciadas que dice amor, abajo ondas más espaciadas, dice ira, odio, juicios, más abajo más espaciadas las ondas y más pronunciadas, culpabilidad, vergüenza, miedo, inseguridad. Y abajo del todo, como ondas bien pronunciadas, dice lujuria, rivalidad.
adictos a ser alguien. Cuando se activa la respuesta de estrés por una amenaza real o evocada, el organismo se inunda de una cascada de sustancias químicas para darnos un montón de energía, despertando momentáneamente al cuerpo y ciertas regiones del cerebro para que nos centremos en los tres grandes. Es una experiencia muy adictiva porque es como tomarse un expreso triple. Durante unos momentos nos sentimos muy excitados. Con el tiempo, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a nuestros problemas, circunstancias adversas o relaciones poco sanas de nuestra vida. Mantenemos estas situaciones para alimentar nuestra adicción a las emociones de supervivencia y poder así recordar ese alguien que creemos ser. Nos encanta sentir el torrente de energía generado por nuestros problemas. Además, asociamos este subidón emocional con cada persona, cosa, lugar y experiencia del mundo exterior que nos resulta conocido y familiar. También nos volvemos adictos a estos elementos del entorno exterior, nos identificamos con él. Si aceptamos que la respuesta del estrés se puede activar con un simple pensamiento, es lógico que estemos sintiendo el mismo torrente adictivo de sustancias químicas que si nos estuviera persiguiendo un depredador. Por eso, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a los pensamientos que nos hacen liberar adrenalina y nos cuesta mucho cambiar de mentalidad. Pensar más allá de lo que sentimos o de manera distinta a lo habitual nos resulta demasiado incómodo. En cuanto nos privamos de la sustancia a la que nos hemos enganchado, en este caso los pensamientos y sentimientos conocidos vinculados a nuestra adicción emocional, ansiamos volver a tenerlos, experimentamos la sensación de no poder vivir sin ellos y un montón de vocecitas interiores nos instan a no cambiar. Por eso seguimos encadenados a nuestra realidad habitual. Nuestros pensamientos y sentimientos, que son en su mayoría limitadores, nos hacen volver a los problemas, las condiciones, los factores estresantes y las malas decisiones que desencadenaron la reacción de lucha o huida. Seguimos rodeados de todos estos estímulos negativos para poder activar la respuesta de estrés, porque esta adicción refuerza nuestra idea de quiénes somos, reafirma nuestra identidad personal, es decir, la mayoría nos hemos vuelto adictos a los problemas y las condiciones de nuestra vida que nos producen estrés. Tanto si es por un trabajo mal remunerado o una relación sentimental insatisfactoria, no queremos resolver nuestros problemas porque reafirma nuestra imagen de ser alguien, alimenta nuestra adicción a las emociones de baja frecuencia. Y lo peor de todo es que vivimos temiendo que si estos problemas desaparecieran, no sabríamos qué pensar ni qué sentir, ni experimentaríamos el torrente de energía que nos hace recordar quiénes somos. A la mayoría de las personas nos aterra la posibilidad de no ser alguien. Qué horrible nos parece ser nadie, carecer de identidad. El yo egoísta. Como podés ver, lo que identificamos como nuestro yo existe en el contexto de la asociación emocional colectiva con nuestros pensamientos y sentimientos, nuestros problemas y todos esos elementos de los tres grandes. No es de extrañar que nos cueste tanto mirar en nuestro interior y dejar atrás la realidad que hemos creado. ¿Cómo íbamos a saber quiénes somos si no fuera por el entorno, el cuerpo y el tiempo? Por eso dependemos tanto del mundo exterior. Nos limitamos usando los sentidos para definir y cultivar las emociones a fin de recibir la respuesta fisiológica que reafirma nuestras adicciones personales. Hacemos todo esto para sentirnos humanos. Cuando nuestra respuesta de supervivencia es demasiado exagerada en cuanto a lo que está ocurriendo en nuestro mundo exterior, este exceso de hormonas de la respuesta del estrés hace que nos obsesionemos con los parámetros del yo. Y nos volvemos demasiado egoístas, nos obsesionamos con nuestro cuerpo o con un aspecto del entorno y vivimos siendo esclavos del tiempo. Nos quedamos atrapados en esta realidad en concreto y creemos ser incapaces de cambiar, de suprimir el hábito de ser el de siempre. Estas exageradas emociones de supervivencia hacen que a un ego sano, el ego al que nos referimos cuando decimos yo, pierda el equilibrio. Cuando el ego está en peligro, su tarea es asegurarse de que estamos protegidos y a salvo en el mundo exterior. Por ejemplo, el ego se asegura de que no nos acerquemos demasiado a una hoguera o al borde de un precipicio. Cuando el ego está equilibrado, su instinto natural es el de protegernos. Existe un sano equilibrio entre sus necesidades y las ajenas, entre la atención que pone a sí mismo y a los demás.
Cuando en una situación de emergencia entramos en un estado de supervivencia, es lógico que nos fijemos sobre todo en nosotros mismos. Pero cuando este estado se cronifica, las sustancias químicas del estrés hacen que el cuerpo y el cerebro pierdan el equilibrio. Nos centramos demasiado en la supervivencia y nosotros somos lo primero. Todo lo demás es secundario y somos egoístas todo el tiempo. Nos volvemos caprichosos, egocéntricos y engreídos, llenos de autocompasión y autoodio. Cuando el ego vive bajo un estrés constante, uno es lo primero. En estas condiciones, al ego lo que más le preocupa es prever cada resultado de cada situación, porque está demasiado centrado en el mundo exterior y se siente totalmente separado del 99,9999% de la realidad. Cuanto más definimos la realidad con los sentidos, más se convierte en nuestra ley. Y la realidad material, como ley, es lo opuesto a la ley cuántica. Aquello en lo que ponemos atención es nuestra realidad. Y si la ponemos en el cuerpo y en el mundo físico y nos quedamos atrapados en una línea del tiempo lineal, esta será nuestra realidad. Olvidarnos de las personas que conocemos, los problemas, los bienes materiales y los lugares visitados. Perder la noción del tiempo e ir más allá del cuerpo y de su necesidad de alimentar sus habituaciones. Renunciar al colocón de las experiencias a las que nos hemos acostumbrado emocionalmente, que refuerzan nuestra identidad. Dejar de intentar prever la situación del futuro o de recordar un episodio del pasado. Desprendernos del ego egoísta al que solo le importan sus propias necesidades, pensar o soñar más allá de lo que sentimos y anhelar lo desconocido, es empezar a ser libres del presente, en el presente. Si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, ¿pueden también curarnos? Vamos a dar un paso más, al fin. Como he señalado antes, un simple pensamiento puede activar la respuesta del estrés. También he mencionado el hecho científico de que las sustancias químicas asociadas al estrés activan unos genes, en particular al crear un entorno muy duro para las células, lo cual puede generar enfermedades. Por eso es lógico que nuestros pensamientos puedan hacernos enfermar. Si nos hacen enfermar, ¿pueden también curarnos? Pongamos que una persona está resentida por algunas experiencias vividas en un corto espacio de tiempo. Sus reacciones inconscientes a estas vivencias hacen que se aferre a su amargura, y las sustancias químicas correspondientes a esa emoción inundan entonces las células de su cuerpo. Con el paso de las semanas, esta emoción se transforma en un estado de ánimo, y al durar durante meses, en un temperamento. Si este se mantiene presente durante años, acaba formando un fuerte rasgo de personalidad llamado resentimiento. En realidad, esta persona ha memorizado la emoción tan bien que ahora el cuerpo conoce el resentimiento mejor que la mente consciente. Porque el ciclo de pensar y sentir y pensar se ha estado dando durante años. Ahora que sabes que las emociones son la huella química de una experiencia, ¿no te parece que mientras esta persona siga aferrada al resentimiento, su cuerpo continuará reaccionando como si estuviera viviendo los episodios de años atrás que lo causaron? Si fue la reacción del cuerpo a estas sustancias químicas del resentimiento lo que alteró la función de determinados genes, y esta reacción ha seguido indicando a los mismos genes que respondan de la misma manera, ¿no crees que el cuerpo puede acabar desarrollando una afección física como el cáncer? Si es así, ¿es posible que en cuanto esta persona desmemorice la emoción del resentimiento al dejar de tener los pensamientos que la crearon y viceversa, su cuerpo, como mente inconsciente, se libere de esta adicción emocional? ¿Con el tiempo dejará de indicarles lo mismo a los genes? Pongamos que empieza a pensar y sentir de una nueva forma, hasta tal punto que se inventa un nuevo ideal de sí mismo relacionado con una nueva personalidad. A medida que vive en un nuevo estado del ser, ¿es posible que lo que les indique a los genes sea beneficioso y prepare el cuerpo para sentir un estado emocional elevado antes de alcanzar la buena salud que desea? ¿Podría hacerlo hasta el punto de que el cuerpo empiece a cambiar simplemente con los pensamientos? Lo que acabo de escribir en términos tan sencillos le sucedió a un alumno de uno de mis seminarios que se curó de cáncer.
Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de tejados. Tras visitar a un dermatólogo por una lesión que le había aparecido en el rostro, le diagnosticaron un melanoma maligno. Aunque se sometió a cirugía, radioterapia y quimioterapia, el cáncer se le propagó por el cuello, después por el costado y por último por la pantorrilla. Cada vez que el cáncer se manifestaba, se sometía a la misma clase de tratamiento. En muchas ocasiones se decía: ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? Sabía que su excesiva exposición al sol era un factor de riesgo, pero otros compañeros que trabajaban con él no habían desarrollado ningún tipo de cáncer. Se obsesionó con esa injusticia. Después de recibir el tratamiento en el costado izquierdo, se preguntó si sus pensamientos, emociones y conductas habían contribuido a su enfermedad. Mientras reflexionaba sobre ello, descubrió de pronto que durante más de 30 años había estado resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien de los demás. Por ejemplo, al terminar sus estudios en el instituto, había querido ser un músico profesional, pero cuando su padre sufrió una lesión que le impidió seguir trabajando, tuvo que unirse a la empresa familiar dedicada a la reparación de tejados. A pesar de los años, seguía reexperimentando la misma horrible sensación que cuando le dijeron que debía renunciar a sus aspiraciones. Su cuerpo seguía viviendo en el pasado. En ese episodio estableció un patrón de sueños rotos en su vida. Siempre que algo le salía mal, como cuando el sector de la construcción cayó en picado justo después de expandir él su negocio, le echaba la culpa a alguien o a algo. Bill había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional de la amargura que ésta se acabó convirtiendo en un rasgo de su personalidad, en un programa inconsciente. Su estado del ser había estado indicando lo mismo a los mismos genes durante tanto tiempo que había creado la enfermedad que ahora sufría. Bill no podía permitir que su entorno le siguiera controlando. Las personas, los lugares y las influencias en su vida siempre le habían estado dictando cómo pensar, sentir y actuar. Intuyó que para romper los vínculos que mantenía con su antiguo yo y reinventar uno nuevo, debía apartarse de su entorno habitual. Decidió hacer un retiro durante 2 semanas en Baja, México, alejado de su familia. Las 5 primeras semanas no entiendo. Si el retiro era de 2 semanas, ¿cómo 5 primeras mañanas? Las 5 primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Se volvió un observador cuántico de sus pensamientos y sentimientos y tomó conciencia de su mente inconsciente. Después observó su conducta y sus acciones inconscientes de antes. A partir de entonces decidió que todo lo que pensara, hiciera o sintiera estaría lleno de afecto hacia sí mismo. Tras la primera semana de vivir en este estado de plena atención, Bill se sintió libre porque había liberado a su cuerpo de la adicción emocional del resentimiento. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, impidió que las señales de la emoción de supervivencia hicieran que su cuerpo lo llevara a pensar como de costumbre. Y después usó la energía que su cuerpo había liberado para crear un nuevo destino. Durante las siguientes semanas se sintió tan bien que reflexionó sobre la nueva persona que quería ser y cómo respondería a la gente, los lugares y las influencias que lo habían estado controlando. Por ejemplo, decidió que cuando su mujer y sus hijos expresaran un deseo o necesidad les respondería con bondad y generosidad en vez de hacerlo sentir como una carga. Es decir, se centró en cómo quería pensar, actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes eran un reto para él. Estaba creando una personalidad nueva, una mente nueva, un estado del ser nuevo. Bill empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía el retiro en la playa de Baja. Al poco tiempo advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer. Y sigue estando sano hasta el día de hoy. Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológica y químicamente. Con ello envió nuevas señales a nuevos genes y las células cancerosas no pudieron coexistir con la nueva mente, la nueva química interior y el nuevo yo.
Antes estaba atrapado en las emociones del pasado, pero ahora vive en un nuevo futuro. El estado creativo, vivir como nadie. Al final del capítulo anterior, he descrito brevemente qué es vivir en un estado creativo. Son los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado de fluir, cuando nos olvidamos del entorno, del cuerpo y del tiempo, y la mente se aquieta. Vivir en este estado es vivir como nadie. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás creando algo te olvidas de ti? Desconectás de tu mundo conocido. Ya no eres alguien que asocia su identidad con los objetos que posee, las personas que conoce, las tareas que realiza y los distintos lugares donde viviste en determinadas épocas. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo, te olvidas del hábito de ser tú. Te despojas de tu ego egoísta y te vuelves altruista. En estos momentos has ido más allá del tiempo y el espacio y te has convertido en conciencia pura e inmaterial. En cuanto ya no estás conectado al cuerpo, ya no sigues centrándote en las personas, los lugares o las cosas de tu entorno exterior. Vives más allá del tiempo lineal. Estás cruzando la puerta del campo cuántico. Como no puedes entrar en él como alguien, debes hacerlo como nadie. Tienes que dejar el ego ególatra afuera y entrar en el reino de la conciencia como pura conciencia. Y como he dicho en el capítulo 1, para cambiar tu cuerpo, para estar más sano, algo en tus circunstancias exteriores, quizás un nuevo trabajo o una nueva relación, o tu línea de tiempo hacia una posible realidad futura, debes convertirte en sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. El mejor consejo es, para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, cuerpo, entorno o tiempo, debes trascenderlo. Para poder controlar los tres grandes, debes dejarlos atrás. El lóbulo frontal, sede de la creación y el cambio. Cuando nos encontramos en el estado creativo, estamos activando el centro creativo del cerebro, el lóbulo frontal, que se encuentra en la parte anterior del cerebro y comprende la corteza prefrontal. Es la parte más nueva y evolucionada del sistema nervioso humano y la más adaptable del cerebro. Tiende a ser el centro creativo de quienes somos y el jefe o el que toma las decisiones. El lóbulo frontal es la sede de la atención, la concentración, la conciencia, la observación y la concienciación. Es donde barajamos distintas posibilidades, demostramos una firme intención, tomamos decisiones, controlamos las conductas impulsivas y emocionales y aprendemos cosas nuevas. Para que lo entiendas mejor, el lóbulo frontal realiza tres funciones esenciales. Entrarán en juego cuando, en la tarea, en la tercera parte del libro, conozcas y practiques los pasos para aprender a meditar y suprimir así el hábito de ser el mismo de siempre. Primero, la metacognición, la toma de conciencia para evitar estados mentales y físicos negativos. Si deseas crear un nuevo yo, lo primero que debes hacer es desprenderte del viejo. En el proceso creativo, la primera función del lóbulo frontal es la toma de conciencia. Como tenemos facultades metacognitivas, el poder de observar nuestro pensamiento y nuestro yo, podemos decidir cómo no queremos seguir siendo para dejar de pensar, actuar y sentir como siempre. Esta capacidad introspectiva nos permite analizarnos y hacer luego un plan para cambiar de conducta a fin de producir resultados más inteligentes o convenientes. Allí donde posees la atención, allí donde pones la atención, pones la energía. Para usar la atención de forma que enriquezca tu vida, debes analizar lo que ya has creado. En este momento es cuando empiezas a conocerte. Observas las ideas que tienes sobre la vida, sobre ti mismo, sobre los demás. Eres lo que eres donde estás
y quién eres por lo que piensas acerca de ti. Tus ideas son los pensamientos que sigues aceptando de manera consciente o inconsciente como la ley de tu vida. Afectan tu realidad tanto si eres consciente de ellos como si no. Si deseas una nueva realidad personal en tu vida, empieza a observar todos los aspectos de tu personalidad actual, como los elementos que la componen actúan sobre todo a un nivel inconsciente, como programas automáticos. Debes mirar en tu interior y observar esos elementos de los que seguramente no eres consciente. Dado que tu personalidad se compone de cómo piensas, actúas y sientes, observa tus pensamientos inconscientes, tu conducta refleja y tus reacciones emocionales automáticas para ver si son verdaderos y si quieres seguir invirtiendo tu energía en ellos. Ser consciente de los estados mentales y físicos inconscientes exige fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. Si te vuelves más consciente, estarás más atento. Y si estás más atento, serás más consciente. Si te vuelves más consciente, advertirás más cosas. Y si adviertes más cosas, aumentará tu capacidad de observarte a ti mismo y a los demás. De observar tanto los elementos internos como externos de tu realidad. Y cuanto más observas, más consciente te vuelves y más consciente te vuelves de tu mente inconsciente. El objetivo de la autoconciencia es evitar que se dé de manera automática cualquier pensamiento, acto o emoción que ya no desees experimentar, y con el tiempo tu capacidad para evitar estos estados del ser hará que los circuitos naturales relacionados con tu anterior personalidad dejen de activarse y conectarse. Y al no volver a crear la misma mente a diario, eliminas la configuración vinculada al antiguo yo. Y además, al dejar de tener los sentimientos relacionados con estos pensamientos, ya no les sigues señalando lo mismo a los genes. Impides que tu cuerpo continúe reafirmándose como la misma mente. Este proceso te permite empezar a desprenderte de tu mente. A medida que aprendes a conocer los aspectos de tu antiguo yo, te vuelves más consciente. Tu objetivo es desaprender lo que estabas acostumbrado a hacer y usar la energía liberada para crear una vida nueva, una personalidad nueva. Porque si sigues con la misma personalidad, no podrás crear una nueva personalidad. Debes convertirte en otra persona. La metacognición es tu primer tarea para dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. 2. Crea una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. La segunda función del lóbulo frontal es crear una mente nueva para eliminar los circuitos neurales producidos por la forma en que tu cerebro se ha estado activando durante tantos años y prepararlo para que cree otros nuevos. Al reservarnos un tiempo y un espacio para pensar en una nueva forma de ser, en cuanto el lóbulo frontal se dedica a crearla, es cuando el lóbulo frontal se dedica a crearla. En esos momentos nos imaginamos nuevas posibilidades y nos hacemos preguntas importantes sobre lo que de verdad queremos, cómo y quién deseamos ser y qué es lo que queremos cambiar de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Como el lóbulo frontal tiene conexiones con otras partes del cerebro, puede escanear todos los circuitos neurales para unir a la perfección los retazos de información almacenados en forma de circuitos de conocimiento y experiencias. Y luego selecciona y elige los circuitos neurales que desea y los combina en una diversidad de formas para crear una mente nueva. Crea un modelo o una representación interior que vemos como la imagen del resultado que deseamos. Por eso es lógico que cuanto más conocimientos adquiramos, más variadas serán las redes neuronales creadas y más podemos soñar con modelos más complejos y detallados. Para empezar a dar este paso de la creación, es bueno entrar en un estado de curiosidad, contemplación, búsqueda de posibilidades, reflexión o especulación haciéndote algunas preguntas importantes. Las preguntas abiertas son el método más estimulante para la mente. ¿Cómo sería si? ¿Cuál es una mejor forma de? ¿Qué sucedería si yo fuera esta persona viviendo en esta realidad? ¿Qué personaje histórico admiro y cuáles son sus rasgos admirables? Las respuestas crean una mente nueva, porque mientras las respondes con sinceridad, tu cerebro empieza a funcionar de distinta manera. Y al comenzar a repasar mentalmente nuevas formas de ser,
Vas renovando los circuitos neurológicos hasta crear una mente nueva, y cuanto más renueves tu mente, más cambiará tu cerebro y tu vida. Tanto si deseas ser rico como un mejor progenitor o un gran mago, lo mismo da en este caso, te aconsejo que te llenes el cerebro de conocimientos sobre el tema que te interesa, porque así dispondrás de más componentes básicos para crear un nuevo modelo de realidad que deseas vivir. Cada vez que adquieres información, añades nuevas conexiones sinápticas que te sirven como materia prima para cambiar el hábito del cerebro de activarse igual que siempre. Cuantas más cosas aprendes, más municiones tienes para destruir tu antigua personalidad. Figura 5b, el lóbulo frontal como creador. Cuando el lóbulo frontal funciona en un estado creativo, le echa una mirada al cerebro y reúne toda la información que hay en él para crear una mente nueva. Si la composición es el nuevo estado del ser que deseas crear, en cuanto te preguntas en qué consiste ser compasivo, el lóbulo frontal combina distintas redes neuronales de nuevas formas para crear un nuevo modelo o visión. Tal vez use la información almacenada en los libros leídos, los DVD vistos, las vivencias personales y de otras fuentes para que el cerebro funcione de una nueva forma. En cuanto crea esta mente nueva, tú ves la imagen, el holograma o la visión de lo que la compasión significa para ti. Y en el gráfico, en esta figura, muestra digamos 4 cuadrantes. En el primero, que está a la izquierda arriba, hay un cerebro con un signo de pregunta en el frontal que dice pregunta del lóbulo frontal, ¿qué es la compasión? Y lleva una flechita hacia el cuadrante superior derecho donde hay otro cerebro. Y este cerebro tiene varias flechitas que van hacia adentro del cerebro y muestran la red neuronal, el libro sobre la compasión, el DVD sobre la compasión, las experiencias personales de la compasión. Y de ahí baja hacia el cuadrante inferior derecho, donde hay otro cerebro con una flecha interna en el cerebro señalando el lóbulo frontal con una sonrisa. El lóbulo frontal combina distintas redes neuronales para crear una mente nueva. Y hay una flecha que va hacia el cuadrante izquierdo inferior, donde directamente está la sonrisita, representación interna de la compasión. 3. Haz que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Durante el proceso creativo, el tercer papel más importante del lóbulo frontal es hacer que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. En la tercera parte del libro describo cómo llevarlo a cabo. Cuando nos encontramos en estados creativos, el lóbulo frontal se activa tanto que baja el volumen de los circuitos de las otras regiones del cerebro para dedicarse a procesar un único pensamiento. Como el lóbulo frontal es el jefe que actúa de mediador con el resto del cerebro, puede observar toda la geografía, así que baja el volumen de los centros sensoriales, responsable de las sensaciones del cuerpo, de los centros motrices, responsable de los movimientos físicos, de los centros asociativos donde existe nuestra identidad y de los circuitos que procesan el tiempo, para silenciarlos. Al haber tan poca actividad neural, se podría decir que en esos momentos no hay una mente para procesar los estímulos sensoriales. Recuerda que mente es el cerebro en acción, ni para activar los movimientos del cuerpo en el entorno, ni para asociar las actividades con el tiempo. En estos momentos no somos nadie. Nos hemos convertido en nada, vivimos en el sin tiempo, somos pura conciencia. Cuando se activa el estado creativo en el que no se manifiesta el ego o el yo tal como lo conocemos, estas regiones del cerebro se silencian. Cuando estás en estado creativo, el lóbulo frontal es el que manda. Se involucra tanto que tus pensamientos se convierten en tu realidad y tu experiencia. El lóbulo frontal se dedica de lleno a procesar lo que estás pensando en estos momentos. Cuando baja el volumen de las otras regiones del cerebro, nos desconecta de las distracciones. El mundo interior de los pensamientos se vuelve tan real como la realidad del mundo exterior. Tus pensamientos se registran neurológicamente y se almacenan en la arquitectura del cerebro como una experiencia. Si se da un buen proceso creativo, esta experiencia produce una emoción,
como ya sabes, y empiezas a sentir como si ya estuvieras viviendo la situación en el presente. Eres una unidad con los pensamientos y sentimientos relacionados con la realidad deseada. Ahora vives en un nuevo estado del ser. Se podría decir que en esos momentos estás renovando tus programas subconscientes al preparar al cuerpo para una mente nueva. Figura 5C. El lóbulo frontal como un controlador del volumen. Cuando el pensamiento en el que estás abstraído se convierte en la experiencia, el lóbulo frontal silencia las otras regiones del cerebro para procesar solamente este pensamiento. Tu mente se aquieta, ya no sientes el cuerpo, pierdes la noción del tiempo y el espacio y te olvidas de ti. Y la figura es un cerebro grandote, donde el lóbulo frontal está bien iluminado y una flechita dice procesamiento de un único pensamiento. Y hay muchas flechitas alrededor de todo el cerebro que van diciendo centro motriz, movimiento del cuerpo, centro sensorial, sensaciones del cuerpo, lóbulo parietal, tiempo y espacio, centro visual, visión del entorno, mesencéfalo, emociones, lóbulo temporal, centro asociativo, identidad. Despréndete de tu mente, libera tu energía. En el acto de creación, cuando nos convertimos en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo, ya no seguimos creando nuestra huella química habitual porque cambiamos de identidad. Ya no pensamos ni sentimos de la misma forma. Las redes neuronales creadas por el estado de supervivencia dejan de activarse y la personalidad adicta a enviarle todo el tiempo señales al cuerpo para que produzca hormonas del estrés desaparece. Al poco tiempo, el yo emocional que vivía en estado de supervivencia deja de funcionar. En cuanto esto ocurre, desaparece nuestra identidad de antes, el estado del ser relacionado con los pensamientos y sentimientos basados en la misma supervivencia. Como ya no somos la misma persona de siempre, la energía estancada en el cuerpo se libera. ¿A dónde va a parar esta energía que alimenta al yo emocional? Como tiene que ir a alguna parte, se traslada a otro lugar. Esta energía, en forma de emoción, sube de los centros hormonales a la región del corazón, de camino al cerebro, y de pronto nos sentimos de maravilla, felices, expandidos. Nos enamoramos de lo que hemos creado. Es cuando experimentamos nuestro estado natural del ser. Tan pronto como dejamos de invertir energía en ese yo emocional estimulado por la respuesta del estrés, pasamos del egoísmo al altruismo. Al haber transmutado esa antigua energía de una emoción de frecuencia más alta, el cuerpo se libera de su atadura emocional. Nos elevamos por encima del horizonte para contemplar un nuevo paisaje. Ya no vemos la realidad condicionados por las emociones de supervivencia del pasado. Ahora vemos nuevas posibilidades. Somos observadores cuánticos de nuestro destino. Y esta liberación cura el cuerpo y libera la mente. Repasemos ahora la tabla de la energía y las frecuencias que abarca, desde las emociones de supervivencia hasta las emociones elevadas. Véase figura 5A. Cuando desaparece la ira, la vergüenza o la lujuria, la energía liberada del cuerpo se transmuta en dicha, amor o gratitud. En este viaje para transmitir una energía más elevada, el cuerpo que habíamos preparado para hacer la mente se vuelve menos mente y se transforma en una energía más coherente. Y la materia de la que está hecho el cuerpo vibra ahora en una frecuencia más alta y nos sentimos más conectados a algo superior. En pocas palabras, manifestamos más nuestra naturaleza divina. Cuando vives en un estado de supervivencia, estás intentando controlar o forzar un resultado. Eso es lo que el ego hace. Pero cuando vives en un estado elevado, en un estado creativo, te sientes tan bien que ya no intentas analizar cómo o cuándo llegará el destino deseado. Confías en que se materializará porque ya lo has visto con la mente y el cuerpo a nivel mental y emocional. Sabes que se hará realidad porque te sientes conectado a algo superior. Estás en tu estado de gratitud porque te sientes como si la situación ya hubiese sucedido. Figura 5D. Los dos estados del cuerpo y la mente. El estado de supervivencia frente al estado de creación. Entonces acá hay dos cuadros grandes
Uno a la izquierda que dice supervivencia y otro a la derecha que dice creación y una lista de emociones. En el de supervivencia dice estrés, contracción, catabolismo, enfermedad, desequilibrio, colapso, degeneración, miedo, ira, tristeza, egoísmo, entorno cuerpo, tiempo, pérdida de energía, emergencia, estrés, estrechez de miras, separado, realidad determinada por los sentimientos, causa y efecto, posibilidades limitadas, incoherencia, conocido. Frente a la creación que dice homeostasis, expansión, anabolismo, salud, orden, renovación, regeneración, amor, alegría, confianza, altruismo, sin espacio, sin cuerpo, sin tiempo, creación de energía, crecimiento, respiración, amplitud de miras, conectado, realidad que trasciende los sentidos, causa un efecto, todas las posibilidades, coherencia, desconocido. Tal vez no conozcas todos los detalles del resultado deseado, cuándo sucederá, dónde y en qué circunstancias, pero confías en un futuro que no puedes ver ni percibir con los sentidos. Para ti ya ha ocurrido en el sin espacio, sin tiempo, sin cuerpo, de donde surge todo lo material. Te encuentras en un estado de omnisciencia, te relajas y dejas de vivir en el estado de supervivencia. Anticipar o analizar cuándo, dónde o cómo sucederá la situación deseada solo te hará volver a tu identidad de antes. Eres tan feliz que no intentas descubrirlo. Los humanos solo tratamos de saber tales cosas cuando vivimos en el estado limitado de supervivencia. Al conservar este estado creativo en el que te has desprendido de tu antigua identidad, dejan de activarse juntas las células nerviosas que antes se conectaban juntas para crear tu antiguo yo. Es cuando tu antigua personalidad desaparece biológicamente. Los sentimientos vinculados a esa identidad que hacían que tu cuerpo manifieste la misma mente de siempre, ya no envían las mismas señales a los mismos genes. Y cuanto más trasciendes tu ego, más cambia la evidencia física de tu antigua personalidad. Dejas de ser la persona que eras. Al terminar de leer la primera parte del libro, has adquirido los conocimientos básicos para crear un nuevo yo. Sigamos adelante a partir de esta base. He descrito un sinnúmero de posibilidades. El concepto de que la mente subjetiva afecta a tu mundo objetivo, tu potencial para cambiar el cerebro y el cuerpo, al ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo, y la perspectiva de pasar del estado de supervivencia reactivo y estresante en el que vives, como si solo el mundo exterior fuera real, al mundo interior del Creador. Espero que ahora veas estas posibilidades como posibles realidades. Si es así, te invito a seguir leyendo la segunda parte donde conocerás el papel del cerebro y el proceso meditativo que te preparará para crear un cambio real y duradero en tu vida.